Cuando mi hijo me miró a los ojos y me dijo que no era bienvenido en su casa por Navidad, no discutí. Simplemente sonreí, caminé hasta mi coche e hice una sola llamada. Para cuando llegó el año nuevo, los pagos de su hipoteca habían sido suspendidos, y esa fue solo la primera jugada de un plan mucho más grande. El orgullo había ido demasiado lejos, y yo estaba decidido a devolver el equilibrio. Lo que elegí hacer después es algo que la mayoría jamás imaginaría. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Y no olvides darle like al vídeo. Este año podría preparar mi pavó, dije, acomodándome más hondo en el sofá de cuero de Daniel. El que llevaba ese relleno de salvia que tanto adoraba tu madre. ¿Recuerdas cómo solía bromear diciendo que era incluso mejor que la receta de su abuela? Mis palabras quedaron flotando en el aire, mezclándose con el dulzón intenso de las velas de vainilla excesivamente caras de Claudia. Daniel se removió incómodo a mi lado. La luz del gigantesco árbol de Navidad de más de 3 metros se reflejaba en su anillo de bodas, y noté cómo sus hombros se tensaban, como si se estuviera preparando para recibir un golpe. Papá, tengo que decirte algo. No serás bienvenido aquí en Navidad este año. La frase me golpeó en el pecho como un puñetazo real. Parpadeé, convencido de haber escuchado mal. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no sería bienvenido en la casa de mi propio hijo? Daniel mantuvo la mirada fija en la mesa de mármol, la misma que yo lo había acompañado a elegir la primavera pasada, cuando Claudia decidió que sus muebles viejos no eran lo bastante refinados. «Vendrán los padres de Claudia», murmuró. «Preferirían que tú no estuvieras aquí». Sentí como mis manos se helaban. «Prefieren», repetí, con voz baja. «Esa es su decisión, no la tuya. Es más fácil así, papá», dijo, encogiéndose más en cada palabra. «Sabes cómo es su familia con las tradiciones. Les gusta hacer las cosas a su manera». Recorrí la sala con la mirada, absorbiendo cada detalle. Las cortinas de seda que había pagado cuando Claudia se quejaba de la falta de privacidad. El piso de madera que había costeado con un segundo préstamo hipotecario. El moldeado del techo que había puesto al límite mi tarjeta de crédito. Cada rincón de esa casa estaba ligado a mí, a mi trabajo, a mis sacrificios, a mi amor por mi hijo. ¿Su manera?, repetí con calma, mirándolo fijo. ¿Y cuál es exactamente esa manera, Daniel? Él se estremeció como si la pregunta en sí lo hubiera herido. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. A través del arco que daba a la cocina, alcancé a ver el último capricho de Claudia, una batidora Bosch de gama profesional, que simplemente tenía que tener para su obsesión con la repostería navideña. $2.200 de mi bolsillo, ahí, inactiva, después de quizá 2 usos desde octubre. ¿Y dónde se supone que pase yo la Navidad entonces? Mi voz salió más suave de lo que quería, casi quebrada. El rostro de Daniel se torció con culpa. Quizá podrías visitar a la tía Teresa. O podríamos celebrarlo el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuese solo otra cita que podía posponerse para cuando resultara más conveniente. Me levanté despacio, con las rodillas doliéndome tras tantos años de cargar con esos pesos. Ya veo. Papá, espera, empezó Daniel, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Pasé junto a las fotos familiares en la pared, cada marco mostrando cómo mi imagen se iba difuminando cada vez más hacia el fondo. Pasé frente al armario atiborrado con los 1000 abrigos de Claudia. Mi mano se cerró sobre el frío metal del picaporte. Sin volver la vista atrás, dije: «Hijo, dile a los padres de Claudia. ¡Feliz Navidad!». El aire helado de diciembre me golpeó el rostro al salir. Detrás de mí, Daniel pronunció mi nombre una sola vez, antes de que la puerta se cerrara con un clic final y suave. Me quedé sentado un momento en mi camioneta, con el motor apagado, mirando las luces navideñas resplandeciendo en unas ventanas detrás de las cuales ya nunca sería invitado. Mi teléfono vibró. Probablemente Daniel, intentando enmendarlo todo con promesas huecas. Lo ignoré. En cambio, giré la llave,
El motor rugió y avancé, alejándome de la casa que había pagado, pero en la que nunca se me permitió realmente pertenecer. La calefacción traqueteaba contra el frío invernal mientras recorría las calles conocidas. Riverbend se extendía a mi alrededor, cada cuadra cargada de recuerdos del hombre que solía ser. Aquel que creía que la familia siempre iba primero, que entregaría su último dólar solo para ver a su hijo feliz. Ese hombre ya no existía. Ese hombre había sido un tonto. En el semáforo de la 14 con Maple, observé a un joven padre cargando regalos de Navidad en la parte trasera de su camioneta. Sus hijos presionaban sus caritas contra los vidrios, empañándolos de pura emoción. Alguna vez, así habían sido Daniel y yo. Antes de Claudia. Antes de que yo me convirtiera en nada más que una cuenta bancaria con sentimientos que a nadie le importaban. Los números comenzaron a destellar en mi cabeza como una tragaperras averiada. $3,000 cada mes, durante 5 años seguidos. Incluso mi calculadora se había rendido cuando sumé todo la primavera pasada. La cifra me había dejado helado. $180,000. Más de lo que Sofía y yo habíamos conseguido ahorrar para nuestra jubilación. Perdidos. Simplemente perdidos. La luz cambió a verde. Pisé el acelerador con más fuerza de la necesaria, y la camioneta rugió como si compartiera mi rabia. Maple Avenue. Allí había refinanciado nuestra casa, mi casa, la casa de Sofía, para cubrir el pago inicial de la suya. Todavía podía imaginar la expresión del oficial del banco. Lástima que entonces no lo entendiera. Señor Morales, ¿está seguro de esto? Está poniendo demasiado en juego por la inversión de otra persona. La inversión de otra persona. No el futuro de mi hijo. No la seguridad de mi familia. El banquero había tenido razón. Nunca se trató de mí. Siempre fue acerca de la inversión de alguien más. Jefferson Avenue. Allí estaba la sucursal donde había solicitado una segunda hipoteca cuando Daniel perdió su empleo hace 2 años. Solo será temporal, papá, me dijo entonces. Solo hasta que me recupere. Aún recuerdo a Claudia detrás de él aquel día, un bolso de $800 colgando de su brazo, asintiendo como si realmente le importara. En realidad, ya estaba calculando cuánto más podría exprimir de mi desesperación. Y resulta que, para ellos, la desesperación no tiene valor alguno. Entré en mi propio camino de entrada, con el concreto agrietado que jamás había podido reparar porque cada centavo extra se había ido en sostener su perfecta ilusión de vida suburbana. La luz del porche titilaba encima de mí. Otra reparación esperando dentro. La casa se sentía como una cáscara vacía sin la risa de Sofía, sin la calidez de las reuniones familiares que sabía que nunca regresarían. Mientras forcejeaba con las llaves, mi teléfono volvió a sonar, su tono agudo rebotando en las paredes huecas. El nombre de Claudia brillaba en la pantalla. Seguramente llamaba para justificar por qué yo no era lo bastante digno para el refinado gusto de sus padres. Perfecto. Había estado esperando esta conversación durante 5 largos años. Dejé que sonara 3 veces y contesté en la cuarta, solo para que se preguntara si en verdad atendería. Víctor. La voz de Claudia rezumaba una dulzura falsa, ese mismo tono empalagoso que siempre usaba cuando me pedía que cubriera sus impuestos de propiedad o las facturas del agua. Me enteré del pequeño malentendido con Daniel. ¿Malentendido? Dije, recostándome contra la encimera de la cocina, aún con el abrigo puesto. No hay ningún malentendido, Claudia. Fuiste bastante clara. Mira, sé que parece duro, pero tienes que verlo desde la perspectiva de mis padres. Ellos son muy tradicionales. Esperan cierta atmósfera durante las fiestas. ¿Cierta atmósfera? Repetí. ¿Y qué tipo de atmósfera sería esa? Silencio. Escuché el crujido de bolsas de compras detrás de ella, seguramente llenas de cosas compradas con dinero que debió haber ido a la hipoteca. Mi dinero. Bueno, no están acostumbrados a tu estilo de cocina. Toda esa comida mexicana picante. La música. Y, Víctor, ellos son personas educadas.
Esperan conversaciones sobre arte, literatura, sobre temas del mundo. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. 8 años guardando silencio, tragándome sus pequeñas ofensas por el bien de Daniel, ignorando la forma en que me miraba, como si yo fuera el personal de servicio. ¿Mi estilo de cocina? Respondí con calma. ¿Te refieres a las comidas que comiste cada domingo durante 3 años, cuando estaban en apuros? ¿A los tamales que juraste te recordaban a tu abuela? Eso era distinto, espetó. Lo agradecimos en ese entonces, pero ahora, con mis padres. Ahora, con tus padres, la interrumpí. No puedes permitir que un campesino mexicano te avergüence en tu preciosa mesa navideña. Su dulzura cayó de golpe. No seas dramático, Víctor. Esto no se trata de raza. Se trata de clase. Mi padre se graduó summa cum laude en Stanford. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan los veranos en Malibú. ¿Y tú qué aportarías a la conversación? ¿Historias sobre poner azulejos? El calor me subía al pecho, pero mantuve mi tono firme. Construí un negocio desde cero tras la muerte del abuelo de tu marido. He dado trabajo a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Víctor. La crianza importa. La educación importa. Y, francamente, Sofía sabía cuál era su lugar mejor que tú jamás lo has sabido. La línea quedó en silencio absoluto. Había cruzado un límite que yo ni siquiera había reconocido hasta ese momento. ¿Qué acabas de decir sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo encajar. No causaba problemas. Aceptaba que ciertos espacios no eran para ella. Mi mano apretó el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sofía tenía más clase en un solo dedo que todo tu árbol genealógico junto. ¡Ay, por favor! No era más que una mujer de la limpieza con suerte. Al menos fue lo bastante lista para quedarse callada. Claudia, dije, con una voz que se volvió fría y desconocida incluso para mí. Escucha bien. Esta conversación ha terminado. Hemos acabado con la farsa de que somos familia. No puedes simplemente. Hemos acabado, repetí, y colgué. Dejé el teléfono con suavidad sobre la encimera, sorprendido de lo firmes que estaban mis manos. La cocina se sentía diferente ahora. Más pequeña, sí, pero más ligera, como si el aire mismo se hubiera despejado. Caminé hasta mi escritorio en la esquina y saqué la carpeta manila que llevaba meses evitando. Dentro estaban los registros, estados de cuenta, documentos de la hipoteca, un rastro de papel con mis propios errores. 5 años de pagos automáticos que me habían drenado mientras ellos vivían como reyes. Era hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión: cancelar la hipoteca. Esparcí los papeles sobre la mesa como pruebas en una sala de tribunal. Cada mes contaba la misma historia. $2.800 desapareciendo de mi cuenta el día 15, directo a la suya. El total era un monumento a mi propia necedad. Primer año, 36.000. Segundo año, otros 36.000. Para el tercer año, había dejado de comprar ropa nueva. Para el cuarto, ya hacía mis compras en supermercados de descuento. Para el quinto, almorzaba sándwiches de mantequilla de maní para poder sobrevivir. $180.000. Y eso ni siquiera incluía el pago inicial. Ni las veces que cubrí sus servicios cuando las compras compulsivas de Claudia se salían de control. Ni el techo que pagué. Ni el jardín. Ni los muebles que insistieron eran esenciales. Me recosté en la silla, mirando los números hasta que se desdibujaron en nada. El seguro de vida de Sofía. Mis ahorros de jubilación. Incluso el fondo universitario que una vez habíamos apartado para los nietos, esos nietos que tal vez nunca llegaría a conocer. Todo, absolutamente todo, se había ido. Vertido en una casa en la que ni siquiera era bienvenido para compartir una cena de Navidad. Tomé el teléfono, busqué entre mis contactos hasta encontrar el número del banco y presioné llamar.
Una voz automatizada me dio la bienvenida, ofreciendo opciones en inglés y en español. ¡Qué considerado!, pensé con ironía. Tan acogedor para gente como yo. Atención al cliente, le habla Melissa. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, con la voz más firme que había tenido en años. Claro, señor. Solo necesito su número de cuenta y algunos datos de verificación. Se los recité de memoria, escuchando el golpeteo de sus teclas. Profesional, eficiente, sin una pizca de juicio en su tono sobre por qué un hombre de 63 años estaba cancelando lo que sin duda reconocía como el pago hipotecario de su hijo. Veo la transferencia, señor Morales. $3,000 cada mes a Bank of America. Cuenta terminada en 7,423. Parece que ha estado haciendo estos pagos durante 5 años. El número me ardió en el oído. 5 años. Correcto, confirmé. ¿Y desea cancelarla de inmediato? Miré a mi alrededor en la cocina. La estufa vieja. La pintura descascarada. La corriente que se colaba por las ventanas que nunca pude reemplazar porque todo mi dinero se había ido en su casa soñada. Sí, dije. Con efecto inmediato. Listo. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No. La palabra salió limpia, cortante. Se sintió mejor de lo que esperaba. No, eso es todo. Colgué, y el silencio llenó la habitación. Afuera, la oscuridad ya se deslizaba sobre Sacramento. Las luces de diciembre brillaban en las ventanas de familias reunidas sin juicios ni condiciones. Por primera vez en 5 años, mi presupuesto al fin se equilibraría. Por primera vez desde la muerte de Sofía, podía pensar en arreglar la luz del porche, comprar comida de verdad, quizá incluso darme un pequeño viaje. Recogí la pila de estados de cuenta y papeles de la hipoteca. La prueba física de lo mucho que había sangrado por ellos. La llevé a la chimenea, encendí un fósforo y alimenté las llamas. Años de sacrificio reducidos a cenizas. El calor en mi rostro me resultaba mejor que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Probablemente Daniel con una disculpa vacía, o Claudia exigiendo dinero para algo esencial, como cojines decorativos. No me molesté en mirar. En su lugar, abrí el buen whisky que había estado guardando para una celebración que nunca llegó. Aquella noche era motivo suficiente. Serví un vaso, lo levanté hacia la foto de Sofía sobre la repisa y hacia el hombre que solía ser, y también hacia el hombre en el que me estaba convirtiendo. «Feliz Navidad para mí», dije en voz alta. Y, por primera vez, lo sentí de verdad. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. El sol de invierno entraba a raudales por las ventanas de mi cocina mientras sorbía mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba haciendo cálculos mentales sobre lo que desaparecería de mi cuenta en 3 días. Esa libertad sabía mejor que la mezcla colombiana de primera calidad que, por fin, me había permitido comprar. A las 10:47 en punto, mi teléfono sonó. El nombre de Claudia brillaba en la pantalla como una señal de peligro. Víctor, su voz traía esa impaciencia delgada que nunca lograba ocultar. Necesito que recojas a mis padres en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Su vuelo desde Los Ángeles aterriza a las 2:30. Dejé la taza con cuidado, observando cómo el vapor se retorcía hacia arriba. Claudia, ¿olvidaste lo que hablamos ayer? Sea lo que sea, dijo con brusquedad. Dejemos eso atrás. Hay que ocuparnos de lo práctico. Mis padres necesitan transporte y tú eres el único libre durante el día. La desfachatez era casi admirable. Menos de 24 horas después de decirme que no era bienvenido en su mesa navideña, ahora me pedía que hiciera de chofer para su familia. ¿Y por qué me lo pides a mí? Pregunté en voz baja. Porque eso es lo que hace la familia, Víctor. Se ayuda mutuamente. Su tono se afiló. Además, seamos honestos, tú no eres mi rival. Eres demasiado débil para serlo.
Así que súbete a tu camioneta y ve a recogerlos. Ahí estaba. El insulto escondido dentro de una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté con calma. Delta Airlines, vuelo 519. Estarán en la cinta de equipaje número 4. Y, Víctor, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos hagas quedar mal. Escuché el golpeteo de sus uñas contra una superficie dura, probablemente la encimera de granito que yo había pagado cuando ella decidió que el laminado era indigno. Por supuesto, respondí con serenidad. Me encargaré de todo. Ah, y vístete decente. Quizá esa camisa azul que llevaste a la graduación de Daniel. Ellos notan los detalles. La línea se cortó de golpe. Ni siquiera un gracias. Me recosté en la silla, mirando la pantalla en blanco. 2:30, vuelo 519. Cinta de equipaje 3. Miré el reloj sobre el fregadero. 11:05 de sobra. Serví otra taza de café, le añadí más azúcar de lo normal y abrí el crucigrama de ayer en el periódico. 7 horizontal, gratificación retrasada. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. A las 2:35 de la tarde, estaba sentado cómodamente en mi sillón favorito con una taza fresca de té Earl Grey y la edición dominical del San Francisco Chronicle. El crucigrama de ayer descansaba ya resuelto en la mesa a mi lado. Gratificación retrasada, decía la pista. La respuesta había sido postponement, aplazamiento. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. El nombre de Claudia se encendió en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. La luz de diciembre se derramaba por mis ventanas, calentando la misma sala en la que había pasado incontables noches sumando lo que me había costado mi generosidad. Pero ese silencio, hoy, se sentía distinto, ganado, intencional. A las 2:55, el teléfono volvió a encenderse. Esta vez apareció la vista previa de un mensaje. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están. Di vuelta el teléfono boca abajo y regresé a la sección de deportes. Los Seahawks habían vuelto a perder. Algunas cosas nunca cambian. Para las 3:40, el teléfono había sonado 6 veces más. En ese lapso, había leído todo el periódico, preparado una segunda tetera de té e incluso limpiado el cajón desordenado de la mesa de la cocina. Qué curioso lo mucho que uno puede hacer cuando ya no corre mandados para personas que lo ven como a un sirviente. A las 3:55 volvió a sonar, pero esta vez era un número desconocido. Probablemente sus padres usando el teléfono de alguien más en el aeropuerto. También ignoré esa llamada. Por la ventana vi a mi vecino desenredando las luces de Navidad, sus hijos persiguiéndose en el jardín, su aliento escapando como humo en el aire frío. Una familia normal viviendo una tarde normal. Nadie varado en un aeropuerto, preguntándose por qué su chofer nunca apareció. A las 4:15, el zumbido se volvió implacable. Claudia, luego el número desconocido, luego de nuevo Claudia. Era como un avispón furioso estrellándose contra un vidrio. Entré en la cocina, arranqué el cable del teléfono fijo de la pared y apagué mi celular por completo. Silencio. Silencio hermoso. Silencio absoluto. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y abrí una lata de sopa de tomate. Comida simple que no me había permitido en meses porque cada dólar del supermercado se había ido en mantener viva su ilusión de riqueza. El pan se doró perfecto en la sartén, el queso se derritió en un dorado cremoso y la sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol ya empezaba a descender, pintando largas sombras invernales en el patio trasero. En algún lugar de Sacramento, 3 personas muy engreídas seguramente discutían por la tarifa del taxi, furiosas porque su chofer personal los había dejado plantados. El pensamiento hizo que el sándwich supiera aún mejor. Para las 5, ya había comido, cargado el lavavajillas y estaba decidiendo qué película ver. Hacía años que no tenía una tarde entera para mí, sin el miedo constante a una emergencia o a una súplica desesperada de dinero. Estaba a punto de tomar el control remoto cuando empezó el golpeteo.
No eran golpes suaves. Era un martilleo furioso, pesado, que hacía vibrar el marco de la puerta. Dejé el té a un lado y caminé despacio hacia el ruido, ya sabiendo quién me esperaba. Los golpes se intensificaron a cada paso, reverberando a través de la madera. Al mirar por la mirilla, vi a 3 figuras apiñadas en mi porche, su rabia presionando contra mi casa como una tormenta. Abrí la puerta. El rostro de Richard Morgan estaba rojo de furia, a solo unos centímetros del mío. —¿Pero qué demonios te pasa? —gritó, irrumpiendo en mi sala sin una pizca de cortesía. Esperamos en ese maldito aeropuerto más de 3 horas. Su esposa, Eleanor, entró detrás de él. Su peinado cuidadosamente armado estaba hecho un desastre. Sus labios, apretados en una línea dura de desaprobación. Esto es una vergüenza, Víctor. Una completa vergüenza. Un comportamiento así en alguien de tu edad. Bárbaro. La última en entrar fue Claudia. El abrigo arrugado, el maquillaje corrido y una furia que irradiaba de ella como el calor del asfalto en pleno verano. Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que gastar $40 en un taxi por tu culpa. Salgan de mi casa. Mi voz cortó en seco sus gritos, afilada y definitiva. Se quedaron congelados. Richard parpadeó. ¿Cómo dices? Su rostro pasó de rojo a púrpura. No tienes derecho a exigir nada después de la farsa que acabas de montar. No aquí. Esta es mi casa, dije con calma, los pies firmes junto a la puerta. Y quiero que se vayan. Ahora. Eleanor dio un paso adelante, con ese tono impregnado de superioridad que había perfeccionado durante décadas de menospreciar a personas como yo. Víctor, claramente no entiendes las consecuencias de lo que has hecho. Mi esposo tiene contactos, lazos comerciales, lazos sociales. No puedes tratar a gente de nuestra posición de esta manera y esperar. Esto fue una lección, la interrumpí, clavando mis ojos en los suyos sin pestañear. Una lección sobre tu arrogancia, sobre la forma en que tratas a quienes crees que están por debajo de ti. La mandíbula de Claudia cayó abierta. ¿Una lección? ¿Quién te crees tú para darnos lecciones? No eres nadie. Eres. Soy el hombre que por fin dejó de ser su cajero automático y su chofer. Me moví a un lado y empujé la puerta para abrirla de par en par. La lección ha terminado. Pueden marcharse. Richard señaló mi pecho con un dedo, pero se detuvo justo antes de tocarme. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que tú llevas respirando su aire. Tengo gente importante, de la que puede hacerte la vida miserable. ¿Eso es una amenaza, señor Jenkins? Pregunté sereno. Sus ojos se entrecerraron. No. Es una promesa. Su voz descendió a un susurro áspero. ¿Crees que puedes abandonar a unos ancianos en un aeropuerto y salir impune? Estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Eleanor asintió con frialdad, su sonrisa tan dura como el vidrio. Así es, Víctor. Las decisiones tienen consecuencias, y las tuyas serán muy públicas. Claudia tiró de la manga de su padre. Papá, olvídalo. Es patético. No vale la pena. Salieron de la casa como soldados retirándose tras una derrota. Pero Richard se volvió en la puerta, su mirada ardiente atravesándome. Te arrepentirás de esto, susurró con veneno. Cuenta con ello. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo con un clic que sonó final, sólido. A través de la cortina los vi subir a su auto de alquiler, todavía discutiendo mientras se alejaban en la fría noche de invierno. El aire de la casa se sentía más ligero sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una película pegajosa sobre todo que recién ahora se levantaba. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el silencio. Consecuencias públicas, conexiones, gente importante. Regresé a la sala, levanté mi taza de té todavía tibia. Por un instante sentí un destello de preocupación, pero pronto se ahogó en algo más agudo. Anticipación.
3 días después, estaba sentado en mi mesa de cocina con el café de la mañana cuando mi propio rostro me devolvió la mirada desde la página 4 del San Francisco Chronicle. El titular decía: Hombre de negocios de Sacramento abandona a pareja de ancianos en aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos se congelaron alrededor de la taza. Allí estaba yo, en blanco y negro granulado, una foto antigua sacada del sitio web de mi empresa, con al menos 5 años de desactualización. Debajo, un artículo que me heló la sangre al mismo tiempo que encendía mi ira. Richard y Eleanor Morgan, de visita en Sacramento para pasar la Navidad con su hija, quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de San Francisco durante más de 4 horas y media el domingo, cuando su familiar Víctor Morales no se presentó para recogerlos como se había acordado. La pareja, ambos en la cincuentena avanzada, soportó la espera mientras se emitía una alerta de tormenta invernal en la región. ¿Alerta de tormenta invernal? Ese día la temperatura había sido de 13 grados y soleado. No podíamos creer que alguien nos abandonara así, declaró Richard. Lo llamamos una y otra vez, pero el señor Morales nos ignoró. Al final no tuvimos más remedio que pagar un taxi caro en un clima peligroso. A nuestra edad, ser tratados de esta manera no es solo una falta de consideración, es un riesgo. El texto continuaba, lleno de insinuaciones sobre mi supuesto comportamiento errático y rumores sobre mi estabilidad mental. Richard se había presentado a sí mismo y a Eleanor como víctimas indefensas de un anciano inestable que había perdido la cordura sin previo aviso. Ni una palabra sobre el rechazo a la cena de Navidad. Ni una pista sobre las exigencias de Claudia. Ni una mención a los años de desangre financiero. Solo yo, el villano de la historia. El cruel viejo que había abandonado a 2 personas vulnerables en una tormenta de nieve que nunca ocurrió. Dejé la taza y volví a leerlo. Una segunda vez. Y luego una tercera, más despacio. La firma era de Linda Harper, editora de Estilo de Vida. No reconocía el nombre, pero reconocí la jugada. Richard había tirado de su red bancaria, llamado favores y asegurado que la historia apareciera exactamente donde más podía herirme. Era ingenioso. Debía admitirlo. Por primera vez desde que todo empezó, sentí una pizca de respeto. No eran solo parásitos malcriados lanzando rabietas. Eran calculadores, estratégicos. Sabían que la reputación era moneda de cambio en una ciudad como Sacramento. Un artículo en la sección adecuada podía deshacer décadas de trabajo. Esto ya no era un drama familiar insignificante. Esto era guerra abierta. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado. Mi mente se deslizó al mismo modo en el que había levantado mi negocio desde la nada, deliberado, metódico, enfocado. Ya no se trataba de cenas navideñas ni de hipotecas impagas. Se trataba de supervivencia y de victoria. Abrí mi computadora portátil. Richard Morgan. Eleanor Morgan. Claudia Morales. Uno por uno, escribí sus nombres en buscadores, sacando sus perfiles, fotos, huellas digitales, conexiones, hábitos, debilidades. Cada detalle descuidado que alguna vez habían dejado en línea se convertía ahora en munición. Si querían jugar ajedrez, yo les mostraría cómo luce un verdadero jugador. Miré el calendario de la pared. 18 de diciembre. 7 días para Navidad. 7 días para diseñar una lección que jamás olvidarían. Durante los siguientes 3 días viví en un estado mental distinto. Ya no como Víctor Morales, el hombre acabado que mi familia había despreciado, sino como Víctor Morales, el empresario, el estratega, el superviviente que una vez se abrió camino desde abajo y podía hacerlo de nuevo. La laptop se convirtió en mi sala de guerra. Las pestañas del navegador se extendían como cartas en una partida de alto riesgo. Richard Morgan. Eleanor Morgan. Claudia Morales. Y pronto, cada secreto que habían dejado expuesto sería mío. Richard Morgan, exgerente de Pacific Trust Bank, tesorero de la red de empresarios de la costa del Pacífico, miembro de larga data del Evergrande Country Club. Un hombre que había construido su identidad sobre la confianza y la influencia,
Un hombre con una reputación que proteger y mucho que perder. El Instagram de Eleanor contaba su propia historia pulida. Almuerzos benéficos, catas de vino exclusivas, fotos brillantes de vacaciones en Lake Tahoe con la etiqueta Vida Bendecida. Cada imagen cuidadosamente escenificada para irradiar refinamiento. Cada pie de foto diseñado para provocar halagos. Los amigos se alineaban en los comentarios, alabando su impecable gusto, su estilo de vida inspirador. Todo financiado con el dinero de otros, incluido el mío. El Facebook de Claudia era aún más revelador. Fotos con el pie en nuestro hermoso hogar, con la cocina que yo había pagado apareciendo de fondo. Registros de visitas a restaurantes carísimos, justo en los mismos meses en que yo cubría sus facturas de servicios básicos. Una publicación de apenas la semana pasada me llamó la atención. Tan emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades como anfitriones, nuestra casa, nuestro éxito. El nivel de narcisismo era descomunal. Pero fue el LinkedIn de Daniel lo que ató todos los cabos. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Linda Harper, editora de estilo de vida en el San Francisco Chronicle. La misma Linda Harper que había escrito el artículo que arrastraba mi nombre por el suelo. Me recosté en la silla, observando las pestañas abiertas en la pantalla. Habían cometido 3 errores fatales. Primero, subestimarme por completo. Segundo, hacer pública su ofensiva, lo que me daba plena autorización para hacer pública mi respuesta. Y tercero, documentar toda su vida privilegiada en Internet, entregándome un archivo perfecto de su hipocresía. Hice clic en el perfil de Linda Harper. 44 años, licenciatura en periodismo en la Universidad de Stanford, 16 años en periódicos locales pequeños, sin experiencia bancaria, sin vínculos con las finanzas. Eso significaba que Richard la había buscado, probablemente a través de uno de sus viejos contactos de negocios. Una búsqueda rápida en los directorios empresariales de Sacramento lo confirmó, múltiples conexiones entre Richard Morgan y el editor de Linda. El artículo difamatorio no había llegado allí por casualidad. Había sido colocado deliberadamente, con cuidado. Pero aún así, era un trabajo amateur. Abrí un documento en blanco, no para escribir una réplica a sus mentiras, sino algo mejor, un arma. Empecé a construir una línea de tiempo. 5 años de pruebas, estados de cuenta, recibos, cheques cancelados. El pago inicial de su casa, $50,000 retirados de mi propio préstamo hipotecario. La renovación de la cocina cuando Claudia exigió encimeras de granito, 20,000 directos a mi tarjeta de crédito. 60 pagos hipotecarios consecutivos, 2.800 cada uno. $180,000. $250,000 y sumando. Y yo tenía cada evidencia por escrito. En los últimos 10 años, había entregado más de mí mismo de lo que jamás imaginé posible. Así que, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, casi con certeza Claudia probando otra de sus tretas, lo ignoré y seguí trabajando. Al caer la noche, ya tenía una carpeta manila tan gruesa que podría ahogar a un caballo. Dentro estaban los estados de cuenta, recibos y fotografías sacadas directamente de sus propias redes sociales. Cada compra ostentosa que habían mostrado al mundo, todo pagado con mi dinero. Entre el montón, coloqué también una copia impresa del artículo del periódico. Mis notas en rojo llenaban los márgenes, señalando cada mentira, cada media verdad, cada omisión. En el calendario de la pared, el 24 de diciembre estaba rodeado con un círculo. No por Navidad, sino porque era la fecha perfecta para la justicia. Según los eventos de Facebook de Claudia, esa noche serían los anfitriones de una cena navideña para 12 personas. Amigos, vecinos, miembros de su círculo social. Precisamente el tipo de audiencia que creía ciegamente cada palabra del San Francisco Chronicle. Esa noche, ellos escucharían la verdad. Cerré la laptop y tomé mi vieja cámara, la misma que alguna vez usé para documentar proyectos de construcción de mi negocio. Al día siguiente serviría para otro propósito, registrar pruebas de otro tipo. La mañana de Nochebuena amaneció gris y amarga,
Un típico día de invierno en Sacramento. Qué lástima que no fuera bienvenido en ninguna mesa familiar, pero yo tenía mis propios planes. Dispuse mi evidencia como si fuera un fiscal preparando un juicio. Estados de cuenta ordenados por año, pagos hipotecarios resaltados en amarillo, recibos apilados cronológicamente mostrando cómo mi dinero había sostenido su estilo de vida, fotos impresas de las joyas de Claudia, de sus vacaciones, incluso de las decoraciones navideñas que ahora colgaban en la casa que yo había mantenido a flote. Preparé 14 paquetes idénticos, uno para cada invitado. El artículo del periódico iba encima, mis notas rojas visibles, mentira junto a la historia dramática de Richard sobre la tormenta, falso al lado de la acusación de mi supuesto comportamiento errático, sin contexto donde convenientemente habían borrado 5 años de mi apoyo financiero. Luego me vestí para la ocasión, con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado en el funeral de Sofía. Aquella noche no era un funeral para ella, era una despedida para el hombre que había sido, el que se dejaba pisotear. Esa noche yo era alguien distinto, alguien que exigía respeto. A las 6:45 guardé los paquetes en mi maletín y conduje hacia Brookside Heights. Su casa brillaba como una postal. Los autos se agolpaban en la entrada y a lo largo de la calle. A través de las ventanas distinguí las siluetas en la mesa del comedor. Claudia reía, interpretando el papel de perfecta anfitriona en la casa que mi dinero había construido. Aparqué frente, miré mi reloj. 7 en punto. La cena en marcha. Plato principal servido. Ninguna escapatoria conveniente. La puerta principal estaba sin seguro. Por supuesto. Claudia siempre presumía de lo seguro que era su vecindario. Muy distinto a los lugares donde yo había crecido. Entré. El calor me golpeó el rostro junto al sonido de risas y copas entrechocando. Pero cariño, en nuestra familia no hacemos las cosas así. La voz de Eleanor flotaba desde el comedor, seguida de una ronda de carcajadas. Nuestra familia. La misma familia de la que tanto habían trabajado para excluirme. Entré con el maletín en mano. 12 cabezas se giraron. Las conversaciones se congelaron a mitad de frase. La copa de Claudia se detuvo a medio camino de sus labios. Daniel se puso pálido. Richard y Eleanor parecían haber visto un fantasma. Buenas noches, dije con calma, colocando mi maletín sobre la consola de mármol. Espero que no les importe que me una a ustedes en Navidad. Claudia salió del estupor primero. Víctor, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte ya. En realidad, dije, abriendo mi maletín y sacando el primer paquete, creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta celebración, por esta casa, por esta cena, por este estilo de vida que han estado mostrando. Una mujer a la que no reconocí, probablemente alguna amiga de caridad de Eleanor, se inclinó hacia adelante. ¿De qué habla, Claudia? Está teniendo algún tipo de episodio, respondió Claudia rápidamente. Daniel, llama a alguien. Pero yo ya me movía alrededor de la mesa, colocando paquetes frente a cada persona. Aquí están los registros bancarios, dije como si hablara del clima. 5 años de apoyo. $168.000 solo en pagos hipotecarios, más el pago inicial, las renovaciones, los muebles, los electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La sala cayó en un silencio atónito, roto únicamente por el sonido de papeles deslizándose. 12 pares de ojos repasaban los documentos. Sus rostros cambiaban, de la sorpresa a la incredulidad, y luego a algo más profundo. Esto es, empezó un hombre, pero se detuvo, clavando la vista en los números resaltados. Indignante, terminó una mujer al otro lado de la mesa. Claudia, ¿por qué no nos contaste nada de esto? La máscara de perfecta anfitriona comenzaba a resquebrajarse. Es más complicado de lo que parece. Víctor se ofreció a ayudarnos. Nosotros nunca pedimos nada. En realidad, intervine, deslizando el artículo del periódico sobre la mesa. Hablemos de lo que sí pidieron. Y de lo que le contaron a la prensa sobre mí. La sala pareció enfriarse de golpe. Repartí copias del artículo,
observando cómo los invitados reconocían la foto poco favorecedora de mí que había sido publicada en la página 4 apenas unos días antes. Ahora, dije, con voz firme y deliberada, hablemos de los verdaderos manipuladores de esta familia. El rostro de Richard perdió el color, pasando del rojo al gris cenizo. Eleanor permanecía rígida, con la copa de vino suspendida en el aire, olvidada en su mano. El señor Jenkins, continué, golpeando suavemente el artículo con el dedo, usó sus viejas conexiones bancarias para colocar esta historia. Fíjense cómo me presentan como un hombre inestable y peligroso, un anciano cruel que abandonó a dos indefensos en un clima gélido. Un hombre canoso, elegante en su suéter a medida, levantó la vista del papel. Richard, ¿qué está pasando aquí? Ese día la temperatura era de 13 grados y soleado. Respondí antes de que Richard pudiera abrir la boca. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Claudia, camino a una cena de Navidad a la que yo tenía prohibida la entrada porque no era lo bastante bueno. Eso no es, nunca dijimos, balbuceó Eleanor. ¿Nunca dijeron que, Eleanor? Levanté mi teléfono, mostrando capturas de pantalla de las publicaciones de Claudia. ¿Que mi comida era demasiado vulgar para tus padres? ¿Que mi cocina mexicana y mis conversaciones de obrero los avergonzarían frente a sus amigos cultos? Una de las compañeras de caridad de Eleanor se removió incómoda en su asiento. Eleanor, dime que no. Está tergiversando las cosas, saltó Richard, pero su voz temblaba. Este hombre no está bien. Está bajo estrés. Problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi solté una carcajada. Les he estado entregando a tu hija y a tu yerno casi $3,000 cada mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros en esta sala son los que ustedes están a punto de enfrentar. Me giré hacia toda la mesa. Estas personas me han exprimido más de $250,000 mientras me insultaban, mientras envenenaban a mi propio hijo contra mí. Y cuando finalmente les dije no, intentaron destruirme en la prensa. Daniel habló al fin, con voz débil. Papá, yo no sabía nada del periódico. Tu esposa sí lo sabía, respondí con calma. Sus padres lo organizaron. Me convirtieron en un villano porque me negué a ser su chofer y su banco. Sentí como el ambiente cambiaba, como placas tectónicas rozando bajo la superficie. Los rostros alrededor de la mesa se endurecieron a medida que la verdad se asentaba. Esto es vergonzoso, dijo una anciana con perlas, mirando los estados de cuenta resaltados. Richard, ¿cómo pudiste permitir que tu hija explotara la bondad de este hombre y luego ensuciar su nombre cuando dejó de pagarles? Richard intentó recuperar el control. Ustedes no entienden el panorama completo. Entiendo perfectamente, lo interrumpió ella, con un chasquido en la voz. Él sostuvo a tu familia mientras ustedes lo trataban como a un sirviente. Y cuando se cansó, intentaron destruirlo. La voz de Eleanor se quebró. Nos abandonó en el aeropuerto. Después de que me dijiste que no era bienvenido en la cena de Navidad, contesté, sereno. Después de 5 años de pagar sus cuentas, mientras se burlaban de mis orígenes y de mi educación. El silencio cayó pesado como una losa. 12 pares de ojos se clavaron en Richard y Eleanor, cargados de asco, lástima y vergüenza. Claudia intentó una última jugada. Por favor, todos. Esto es un asunto privado de familia. No, mi voz cortó como una navaja. Esto dejó de ser privado cuando me arrastraron en el periódico. Cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su arrogancia. Yo quería que cada persona aquí supiera la verdad antes de volver a leer sobre mí, porque volverán a leer sobre mí. Pero la próxima vez será la verdadera historia. Cerré mi maletín y acomodé mi corbata. Disfruten el resto de su cena. Es la última que pagaré. Caminé hacia la puerta mientras detrás de mí la sala estallaba. Voces elevándose, preguntas disparándose, la fachada perfecta derrumbándose bajo su propio peso. Para mí, era la música navideña más dulce que jamás había escuchado.
La carta llegó un martes por la mañana de marzo, enviada por correo certificado. Firmé en el porche, el aire primaveral trayendo consigo el aroma de nuevos comienzos en lugar de la desesperación helada de diciembre. Aviso de incumplimiento. Dentro, los números contaban la historia. 3 meses de pagos hipotecarios atrasados habían alcanzado a Daniel y Claudia. $9,000 vencidos. 14 días para ponerse al día o enfrentar la ejecución hipotecaria de la casa que yo les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y bebí mi café, leyéndola como se lee sobre una tormenta en la otra punta del país. Interesante, pero ya no era mi problema. El teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas desesperadas. El número de Claudia quedó bloqueado tras su primer mensaje de voz a los gritos. Richard y Eleanor, cuya reputación social en Sacramento se había evaporado como la niebla tras el fiasco de la cena de Navidad. Y Daniel, mi hijo. También ignoré sus llamadas, en parte por ira, en parte para ver cuánto tardaría en tragarse su orgullo. La respuesta fue: 100 días. Era jueves por la tarde cuando escuché el golpe en la puerta. Daniel estaba en mi porche. No el hombre pulcro que una vez me dijo que no era bienvenido en su mesa navideña, sino alguien desgastado, años más viejo de lo que debería lucir. Ojeras profundas hundían sus ojos. Su traje a medida estaba arrugado. Su piel, gris de agotamiento. La desesperación lo cubría como un perfume barato. «Papá», dijo cuando abrí la puerta. «Tenemos que hablar». Me hice a un lado. Entró despacio, observando mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer cheque libre de hipoteca. Las paredes recién pintadas que había ignorado durante 8 años. Las pequeñas reparaciones que finalmente había podido hacer cuando dejé de pagar por su estilo de vida. «Bonito lugar», murmuró. «Eso pasa cuando gastas tu dinero en ti mismo en lugar de en gente que no lo aprecia», dije, acomodándome en mi sillón reclinable. «¿Café?», negó con la cabeza y se sentó al borde del sofá, como un invitado que no estaba seguro de pertenecer allí. «Papá», comenzó, con voz cargada, «necesito que sepas lo mucho que lo siento. Por la Navidad, por el artículo, por la forma en que Claudia y yo te tratamos». Continúa. «Yo no sabía que Richard había montado esa historia. Te lo juro». Se pasó las manos por el cabello. «Cuando lo descubrí. Dios, papá, las cosas que dijeron de ti, lo que hablaron sobre nuestra familia, sobre mamá». Mi mandíbula se tensó, pero mantuve la voz firme. «¿Y qué dijeron sobre tu madre?» Sus hombros se desplomaron. Que ella sabía cuál era su lugar mejor que tú. Que entendía los límites. No podía mirarme a los ojos. Debí defenderte. Debí enfrentarme a ellos hace años. Sí, respondí con simpleza. Debiste hacerlo. El silencio se extendió. Afuera, se escuchaba el sonido de un vecino cortando el césped. El ruido de una tarde cualquiera, en un vecindario cualquiera. Ese tipo de vida donde los hijos no exiliaban a sus padres de las fiestas. «La casa está en ejecución hipotecaria», admitió Daniel al fin. «Lo sé. No podemos hacer los pagos sin...» Se detuvo. «Sin mi ayuda, terminé por él. Sin el dinero que desangré en esa casa mientras la familia de tu esposa me trataba como basura». Tragó saliva. «Sé cómo se ve». «Daniel», me incliné hacia adelante hasta que me miró a los ojos. «¿Sabes cuánto te di en 5 años?» Asintió con miseria. Claudia lo sumó después de Navidad. La hipoteca, el pago inicial, todo. Más de 200,000. 250,000, lo corregí. Sé la cifra exacta porque, por fin, me obligué a hacer lo que debí haber hecho hace años. Sumarlo. Su rostro se desmoronó. «Papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo», dije. «Ese dinero se fue. Pero peor que eso, se fueron los años. Años que podríamos haber pasado construyendo una relación. En lugar de eso,
Yo estaba financiando la fantasía de tu esposa. Lo sé, susurró. Luego, tras una larga pausa. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Encontrar la manera de volver. ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza se borró de su rostro. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Claudia, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Ya lo descubrirás, respondí. No con crueldad, sino con honestidad. De la misma forma en que yo descubrí cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma forma en que aprendí a pasar la Navidad solo mientras tú reías con gente que me consideraba inferior. Las lágrimas le llenaron los ojos. No eran ruidosas ni dramáticas. Lágrimas silenciosas, como las de un hombre que se había quedado sin opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos en lugar de a ti, y ahora te perdí para siempre. Lo observé durante un largo momento. Ese era mi hijo, el niño que había criado, el hombre por el que me había sacrificado, y que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era digno de su propia sangre. No, Daniel, dije al fin. No me perdiste. Me entregaste. Y hay una diferencia. Se secó el rostro. ¿Hay alguna posibilidad, alguna manera de que me perdones? Te perdoné hace meses, respondí, y lo decía de corazón. Pero perdonar no es fingir que nada pasó. No es reanudar los pagos. No es volver a conformarme con migajas de atención en la mesa de otra familia. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hasta la repisa. La foto de Sofía me sonreía, y junto a ella, una nueva imagen, yo, en Pascua, con Rosa y su familia. La primera fiesta que había pasado con personas que realmente querían que estuviera allí. Significa que si quieres una relación conmigo, empezamos desde cero. Significa que me muestres respeto, no que me lo exijas. Significa tomar decisiones porque son correctas, no porque sean fáciles. Y significa que la próxima vez que tu esposa, o quien sea, intente empujarme fuera de las reuniones familiares, recordarás quién es el que realmente actúa como familia. Asintió despacio, algo cambiando en sus ojos. Tal vez, por primera vez, entendía que el respeto no se hereda, se elige. ¿La casa? Preguntó en voz baja. Ya no es mi problema, respondí, sentándome de nuevo en mi sillón, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Daniel. Es hora de que empieces a actuar como tal. Busca un trabajo que realmente pague tus cuentas. Vende la casa si es necesario. Compra algo que puedas costear. Deja de esperar que otros financien tus errores. Se levantó lentamente, con los hombros más rectos que cuando había llegado. Por primera vez en toda la noche, se veía menos como un niño suplicando ser rescatado y más como un hombre enfrentando sus propias consecuencias. Tienes razón, dijo en voz baja. En todo. Lo sé. En la puerta se detuvo. Papá, por lo que vale, cuando te defendiste en la cena de Navidad, me sentí orgulloso. Avergonzado y furioso, sí, pero orgulloso también. Bien, respondí. Quizá todavía haya esperanza para ti. Después de que se fue, serví un vaso del buen whisky y salí al porche trasero. La primavera ya se despertaba en Sacramento. Brotes en los árboles, el aire calentándose con nuevas promesas. En 5 meses cumpliría 64 años. Sofía llevaba 8 años ausente. Había desperdiciado 5 de esos años partiéndome en 2 por personas que confundieron sacrificio con servidumbre. Ya no más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rosa. Cena el domingo. Los niños quieren mostrarte sus proyectos de la escuela. Sonreí mientras escribía de vuelta. No me lo perdería por nada. La verdadera familia, había aprendido, no está atada por la sangre ni por los apellidos. Es la gente que quiere que estés en su mesa, no los que te toleran mientras gastan tu dinero. Todo lo demás, esas cenas, esa casa, ese estatus social, no había sido más que un teatro caro.
Y yo había terminado de comprar entradas para obras donde nunca me dejaban subir al escenario. El whisky ardió cálido en mi lengua. Sabía a libertad. Y el futuro lucía tan brillante como yo estuviera dispuesto a hacerlo. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejarme tus pensamientos en los comentarios. Y cuando estés listo para la próxima historia, solo haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por vernos.